nuestras Biblias en Proverbios 25, versículos del 1 al 2. Proverbios 25, del 1 al 2. Dice la palabra: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Padre, gracias te damos, Dios mío, Señor, por este tiempo, Padre, porque podemos estar aquí delante de tu presencia. Pedimos que seas tú, Dios mío, Señor, estando aquí en medio de nosotros, Padre. Padre, así como estuviste con Israel, Dios mío, Señor, ahí en el desierto, así tu presencia sea manifiesta aquí en este día, Padre. Que la unción del Espíritu Santo, Señor, llene todo nuestro ser, Padre. Que seas tú, Señor, saciando toda hambre, toda sed de justicia, Padre amado, Señor. Aquellos que han venido sedientos de ti, Señor, puedan salir saciados, Padre. Aquellos, Padre Santo, Señor, que cavilan entre dos pensamientos, seas tú afirmando sus pasos, Dios mío. Padre, toda persona que haya venido enferma, Señor, obra en sus cuerpos, Padre, para sanidad en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, levanta al caído, Dios mío, Señor. Levanta a la persona que viene débil en el nombre de Jesús, Señor. Fortaléceles, Padre, en el nombre de Cristo. Padre Santo, seas tú afirmando los pasos, Dios mío, Señor, en la fe que es en Cristo Jesús, Señor, de cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, con la unción de tu Espíritu, Señor, pedimos que seas tú manifestando tu palabra en este día. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Dice ahí: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dice ahí la primera parte de ese versículo, es de que Dios encubre un asunto, y al caminar en la vida nos damos cuenta de que así es, ¿verdad? De que no lo sabemos todo. De hecho, el conocimiento del hombre no lo conoce todo. Nos damos cuenta de que ignoramos muchas cosas de la vida. Vamos al colegio, vamos a la universidad, nuestros padres nos enseñan, pero aún así ignoramos la vida. Ignoramos cómo caminar de una manera correcta en la vida. Ignoramos cosas en general de la vida. Y dice ahí: Dios las ha encubierto. Es con un propósito que Dios ha encubierto todas estas cosas. Pero dice ahí: es honra del rey el escudriñarlo. La palabra está diciendo es su necesidad, mi necesidad, el escudriñar aquello. Si Dios deja escondido algo, dice: si usted quiere saber más, pregunte, toque puertas y se le abrirán. En Jeremías 33:3 dice la palabra ahí de que, dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vemos que estas cosas de la vida están ocultas a simple vista. Nosotros, cuando vivíamos en el catolicismo no sabíamos que Cristo venía. Ignorábamos la palabra del Señor. Pero un día Dios tocó nuestro corazón. Empezamos a leer la palabra y el Señor nos empezó a revelar cosas, ¿verdad? Hermano, hermana, toda persona llega el momento en que tiene que preguntarse cosas. Primera pregunta que tiene que preguntarse una persona es: ¿existe Dios? Y eso no lo digo a manera de tentación. Yo hay veces cuando predico le digo a la persona que le diga a Dios: si tú eres real, manifiéstate a mi vida. Pero no a manera de tentación, sino a manera de comprobar la realidad de Dios. Primera pregunta que tiene que venir a la vida de una persona es: ¿existe Dios? Y obviamente vamos pasando por la vida, nos damos cuenta que la mayoría de personas andan perdidas. Pero
usted al sentarse, al reflexionar, usted dice, el sol aparece cada mañana. ¿Por qué es que el sol aparece cada mañana? ¿Por qué el sol no cambia sus horas? ¿Por qué el sol no aparece en la tarde? Siempre el sol va a aparecer en la mañana. ¿Por qué están estas leyes en la naturaleza? ¿Por qué existe la gravedad? ¿Por qué las estaciones? Y uno se pregunta, si Dios existe o si no existe Dios, ¿por qué es que todo eso tiene un plan? ¿Por qué todo eso tiene una sincronización? Toda persona tiene que hacer esas preguntas. ¿Existe Dios? ¿Por qué es que toda persona siente esos sentimientos? ¿Por qué cuando alguien le dice una palabra áspera le duele? ¿Por qué es que todos funcionamos de la misma manera si no existe Dios? ¿Por qué es cuando alguien me abraza? ¿Por qué cuando alguien me dice una palabra cálida siento en el corazón una felicidad si no existe Dios? Si solo somos químicos, ¿por qué siento todo lo que siento? ¿Y por qué todos los demás sienten lo mismo? Toda persona tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué la perfección y la diversidad de todos los seres? ¿Por qué no se puede recrear la vida humana? Que alguien diga, sí, yo también voy a ser un humano de la nada, o un animal de la nada. No tiene que preguntarse, ¿existe Dios? Una pregunta es, ¿cómo llegó el hombre aquí a la tierra? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Toda persona tiene que hacerse esa pregunta. Usted se lo ha preguntado, ¿cómo llegamos aquí? La Biblia dice claramente, Dios formó al hombre en un día. Dios no lo formó a evolucionar. Adán fue perfecto desde que fue hecho. En el día que fue hecho fue perfecto, no evolucionó. Muchos cristianos dicen, no, yo creo en evolución. Creo que Dios hizo a Adán, pero evolucionó. La palabra dice que Dios hizo a Adán perfecto. De hecho, Adán era una persona sumamente inteligente. El hombre ha ido decayendo, no evolucionando hacia arriba. La teoría de la evolución dice que todo esto era piedra, que a esto le cayó agua y de ahí salió el hombre. Después de millones de años, billones. Y mucha gente dice, yo creo en la evolución. Y la realidad, ¿por qué creen en eso? Es porque esa es su excusa para no confrontar a Dios. Esa es la excusa que el diablo ha creado para que toda persona pueda decir, entonces no tengo que darle cuentas a Dios. Muchas personas dicen, no, yo creo en la evolución, pero nunca han investigado si es cierto. Voy a decir algo, la evolución se llama la teoría de la evolución, no es una ciencia, es una teoría. Una teoría es la idea de alguien, pero que no ha sido comprobada. O sea, no tiene fundamento. Pero la gente dice, yo creo. Cree en una idea, pero nunca la ha investigado. Dios dice, he encubierto cosas, pero el hombre tiene que escudriñarlas, tiene que buscarlas. Y la razón por la que Dios ha dejado esto es para hacer un llamamiento al corazón del hombre. Y eso es lo que estas personas evaden, se esconden
en estos esquemas como la evolución para no aceptar el llamado de Dios, para no acatar el llamado de Dios. Se andan escondiendo de Dios, de su llamado. Esa es una excusa. Una excusa. Toda persona tiene que preguntarse eso. ¿Cómo es que hemos venido aquí a la tierra? Una pregunta que cada persona debe de preguntarse es: mi cuerpo está envejeciendo. Puedo notarlo. Mi cuerpo se está destruyendo, se está deformando, voy a morir. Y la pregunta que deben hacer de eso es: ¿hacia dónde voy? Toda persona tiene que preguntarse hacia dónde voy. Dios nos ha dejado este cuerpo y este cuerpo se está deformando, y ese es un llamado claro a cada persona a pensar ¿a dónde va a pasar la eternidad? Uno tiene que ver su cuerpo y saber de que ya no es el mismo. Que la juventud pasa rápido. Y ahí vivimos con dolores, con enfermedades. Nuestros músculos se van debilitando, nuestros huesos se van debilitando. Ese es el proceso normal, porque vamos a morir. Y toda persona tiene que preguntarse: ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Muchas personas creen o se apegan a su juventud, pero la juventud pasa rápido. La juventud pasa rápido. La juventud se va. Y la pregunta que es ¿hacia dónde voy? La palabra dice claramente: hay un cielo y hay un infierno. Cuando uno muere, va a la presencia de Dios o va al infierno. Pero es aquí, en esta tierra, es aquí en esta vida que debemos de decidir, tomar una decisión hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse eso: ¿hacia dónde voy? Muchas personas dicen: no, yo quiero ir al cielo. Querer e ir son dos cosas diferentes. Uno tiene que tener esa seguridad. Personas tienen que hacerse estas preguntas: si Dios existe, ¿a dónde está? ¿Y cómo llego yo a Él o Él a mí? Si Dios existe, ¿a dónde está? ¿Y cómo puedo llegar a Dios o que Él venga a mí? Y si vemos la naturaleza y vemos que todo es tan perfecto, hermano, cuando una persona está estudiando cómo hacer robots y se ve en la complicación de cómo mover un brazo, de todas las cosas que tienen que hacer para mover un brazo en un robot, se pone a pensar qué increíble es el cuerpo humano. ¡Qué complejo es! Y la gente dice: no, eso ocurrió así porque le cayó lluvia a la piedra y así salió. Se requiere de un ser sumamente perfecto para ser a un humano, para ser los animales y toda la perfección, todo lo sincronizado que es esta creación. Se requiere un ser sumamente inteligente. Entonces, si Dios es tan perfecto, quiere decir de que este Dios perfecto va a tener una relación perfecta con cada ser humano. Y la pregunta es: ¿cómo puedo obtener esa relación perfecta con Dios? Es una pregunta que toda persona debe de hacerse. Mucha gente dice: sí, yo creo en Dios. ¿Tiene una relación con Dios? ¿Se ha puesto a pensar cómo puedo tener una relación con Dios?
persona debe de preguntarse, ¿cuál es el propósito de mi vida? Usted se ha preguntado, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué he nacido a donde nací? Con la familia que nací. ¿Por qué he pasado todo lo que tengo que pasar? ¿Por qué las cosas no fueron diferentes en mi vida? Cada uno de nosotros tiene un propósito en su vida. Dios nos ha dado un propósito. Y toda persona tiene que preguntarse cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Cuál es mi lugar en la creación? Leíamos ahí. Gloria de Dios es un encubrir un asunto. Las cosas están encubiertas. Pero honra del rey, honra de usted, es escudriñarlo, buscar, preguntar, tocar puertas. Amén. Clama a mí, dice la palabra. Lo primero que tenemos que entender es algo. Estas preguntas las vamos a contestar con el Señor. La palabra dice, clama a mí. Debemos de preguntarle a Dios, Dios mío, si tú eres real, muéstrate. Señor, revélate a mi vida. Cada uno de nosotros tiene que tener un testimonio de que Dios es real. Cada uno de nosotros tiene que tener ese testimonio de que Dios ha tocado su alma, que se ha manifestado en su vida. Ahí en Juan 9, Jesucristo le devuelve la vista a un ciego. Y ese ciego le empiezan a preguntar y le dice, mire, ¿y usted era ciego? Yo no creo. Y ya me mandan a llamar a los papás, este es su hijo que nació ciego. Ese es. Y pasó ciego toda su vida. Al final de todo este argumento le dice el ciego, le dice, mire, la cosa le puedo decir yo. Yo nací ciego y fui ciego toda mi vida. Pero ese hombre me dio la vista. Yo me tengo un testimonio. Y cada uno de nosotros tiene que tener un testimonio con el Señor. Amén. Entonces dice ahí, clama a mí y yo te responderé. La palabra nos dice de que el Señor va a empezar a revelar todas estas cosas en nuestra vida. Va a empezar a mostrar todas estas cosas en nuestra vida. El por qué. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito? El Señor ha hecho todo perfecto. Hermano, hermana, cuando uno ama al Señor, cuando uno ha caminado con el Señor, cuando uno ha entendido la revelación del Espíritu Santo, entiende que todas las cosas pasan con un propósito. De que si el carro se quedó, el Señor sabe por qué. Si no recibí el trabajo que estaba buscando, el Señor sabe por qué. Hay veces nos cuesta recibirlo y en el momento tal vez nos enojamos. Pero la palabra dice ahí en Romanos, dice de que aquellos que aman al Señor, que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Dice el Señor, clama a mí, empieza a decirle que le va a revelar estas cosas. Pero primero hay que preguntarse, primero hay que decirle, Dios mío, Señor, yo necesito saber estas cosas. Estoy dispuesto, estoy abierta a que tú me hables, a que tú me expliques. Hermano, hermana, la realidad de este mundo también es que existe Satanás. Y así como está la enseñanza de Dios, hay una contraenseñanza. La teoría de la evolución es una contraenseñanza, es una excusa de Satanás para que el hombre esquive a Dios toda su vida. Ande esquivando a Dios. Y si la persona empieza a investigar la teoría de la evolución, se va dando cuenta que toda esa cosa es una mentira, una farsa.
Esa es la contraenseñanza. Y eso lo hace el diablo para que la persona no busque de Dios. Mira lo que dice Hechos 8, del 9 al 13. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire, esta es lo que pasa con el diablo. El diablo levanta a un embaucador, a un engañador, a que empiece a hablar tonteras. Y esa es la historia de este mundo. Tanta gente mentirosa que anda ahí hablando en la televisión, en todas partes, haciendo libros. Y la gente comienza a seguir, a oír estas cosas. Se les había engañado. Y habla de sus artes mágicas. Ahí está hablando acerca de un conocimiento que va contra la palabra de Dios. Y la gente dice, sí, sí, amén, amén. Hermano, hermana, se cree que este hombre, y estoy hablando acerca del conocimiento satánico, de que este hombre fue el creador del gnosticismo, Simón. Y el gnosticismo habla acerca de un conocimiento oculto, pero de manera espiritual satánica, a que la persona tiene que estar buscando y buscando. Cuando la palabra habla acerca de este conocimiento, está hablando acerca de algo que está abierto para todos, que Dios quiere que cada persona, que cada uno de nosotros busque. Pero esto es, en síntesis, el arte de Satanás, engañar a las personas. Pero dice ahí, cuando oyeron el evangelio del Señor Jesucristo, creyeron todos. Hermano, ninguna cosa creada por el diablo se puede comparar con la palabra de Dios, con lo que Dios ha hecho. Entonces la palabra nos dice ahí, hay que escudriñar las cosas. Lo primero que el Señor ha dejado para que podamos entender lo que pasa en la vida es su palabra. Eso es lo primero que tenemos que estar buscando. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3? Versículos del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, uno encuentra la enseñanza que necesita para vivir una vida perfecta. Muchas personas, hablo en Cristo Jesús, ignoran las cosas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Quieren saciar su vida con la hora que viene en el domingo. Y eso no es el diseño de Dios.
Cada uno de nosotros debe tener que estar leyendo la palabra. No a manera de rutina, sino a manera de: Señor, abre mis ojos. Padre Santo, dame ese conocimiento que viene de Él. Uno empieza a entender la psicología que guía a las personas cuando uno entiende la palabra de Dios. Uno empieza a ver cuando hay un engañador por ahí. Este es un embaucador. Hace poco salió de que este hombre, Cash Luna, que lo están metiendo por narcotráfico, lo están acusando de narcotráfico ahí en Guatemala. Mira, hermano, hermana, todo ese movimiento de la fe, todas esas personas provienen de mal. Toda esa gente proviene de mal. Tarde o temprano se caen de la rueda de Satanás y les empiezan a hacer estas cosas. Esos son todos, no es uno, son todos. El evangelio es tan sencillo que lo que hay que hacer es poner una iglesia local en todas partes, donde un hombre local esté ahí al servicio del Señor. Eso de las mega iglesias donde se reúnen 5 millones de personas y no sé cuánto, eso no es el diseño de Dios. Estas personas tienen una agenda aparte. Uno empieza a entender estas cosas cuando lee la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela todo. Dice ahí: para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparada. La palabra de Dios nos hace sabios para criar hijos. Muchas personas fallan con sus hijos porque no se apegan a la palabra de Dios, o no nos apegamos a la palabra de Dios. Tenemos problemas en el matrimonio porque no nos apegamos a la palabra de Dios. Mire, Efesios 5 habla acerca de una ley bien sencilla en el matrimonio. El hombre debe de amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Una ley sencilla de seguir en el matrimonio. Algo que nos va a dar un éxito en nuestro matrimonio. La palabra de Dios es lo primero que tenemos que buscar para obtener la revelación del Señor. Amén. Veamos qué dice 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando acerca de la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. La palabra de Dios es la palabra que tenemos que apegarnos. La palabra de Dios no necesita nada más. En los mormones llegó este Joseph Smith y dice: no, esto no es suficiente, voy a hacer el libro del Mormón. Bueno, hermana, bueno, para empezar, ellos no siguen la Biblia. Pero el hecho de que un embaucador de estos va a sacar otro libro y va a decir: mi libro está a la par de la Biblia, primeramente es una herejía. Segundamente, ese hombre es un engañador. Y ahí también: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios está abierta a todas las personas. No se trata de que yo entiendo otra cosa. Pedro, hablando de eso, dice: mire, esos son los engañadores que andan torciendo la palabra para sacar su propio beneficio. Cuando la persona honestamente está buscando esas preguntas de la vida,
Viene la palabra de Dios, Señor, revélame. Escudriñando la Escritura, la palabra le empieza a revelar cosas. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante. En este mundo está Dios, pero también está Satanás. Y el alma del ser humano es el premio. La persona que no entiende esto tiene problemas serios, porque no entiende que está a merced de Satanás. No entiende de que enfermedades, tragedias, ataques vienen de parte de Satanás a la vida de las personas. Que nosotros no tenemos lo que se necesita para desactivar eso. Solamente la protección de Dios. Y si esa persona no ha invocado el nombre de Cristo Jesús en su vida, está a merced de Satanás. Gente no entiende lo que es vivir en una maldición. Que solamente invocando el poder del nombre de Cristo Jesús, el Señor rompe maldiciones. La persona queda a merced de todas estas cosas. Por eso la palabra le dice ahí, mire, es honra del rey, es honra de usted el escudriñar todo esto. ¿Por qué está pasando cosas en mi vida? ¿Por qué ocurren o por qué ocurrió? Y el Señor empieza a revelar todas estas cosas, la palabra de Dios. Apocalipsis 3:22 dice, mire, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hermano, hermana, en Romanos 11:33, Pablo, después de que el Señor le ha revelado ahí la salvación de los gentiles, dice, mire, bueno, veamos qué dice Romanos 11:33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, oh profundidad, o sea, está hablando acerca de algo inmenso, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La lógica, la sincronización que todo esto tiene de parte de Dios. Todo esto tiene un sentido. Cuán insondable, o sea, no se puede contar, no se puede medir. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. No se puede entrar a esa profundidad, sus caminos. Entonces, la palabra nos está diciendo ahí de que como Dios ha creado todo esto de una manera tan perfecta, que solamente al escudriñarnos nosotros nos vamos dando cuenta de todo esto. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mire, después de que he pasado todo esto, el Señor ha traído esta revelación, me doy cuenta de una cosa, que no soy nada, que el Señor es increíble. Y a esa realización llegamos cuando entendemos eso, cuando la palabra nos muestra eso. Pero todas estas preguntas tienen que pasar primero en nuestras mentes. Y lo otro que Dios ocupa para revelarnos todo esto es la revelación del Espíritu. Veamos qué dice Efesios 3, del 1 al 12. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La palabra está diciendo de que viene el Espíritu Santo y comienza a llenarnos y a revelarnos lo que es la sabiduría de Dios en acción en nuestras vidas. Uno puede, hermano, uno puede discernir pensamientos. Uno ve personas, ve sus comportamientos y puede saber lo que están pasando. Hablando de salvación, hablando de los problemas que pasan las personas. Mire, uno cuando está en Cristo Jesús entiende de que muchas personas andan enojadas, pero no es con uno, sino que están enojadas con la vida. Y el Señor le manifiesta eso. Uno ve personas que andan quebrantadas. Uno ve a esas personas que andan góticas y uno dice, este pobre le ha pasado de todo en la vida. Usted no es que nació así, sino que le ha caído de todo en la vida. Un ser digno de lástima. Eso es lo que hace la revelación del Espíritu. Nos enseña, nos llena de misericordia, nos abre los ojos para que podamos ver realmente lo que está pasando en la vida de las personas. Uno empieza a ver la manera como actúan las personas y se da cuenta de muchas cosas. Esto viene por la revelación del Espíritu. Y no, aquí no estoy hablando de que somos especiales, usted y yo. Eso es la revelación del Espíritu a cada uno de nosotros. El Espíritu viene y empieza a darnos paz. Pero ¿qué pasa con el mundo? El mundo anda a punto de explotar. El mundo lo que anda viendo es una ocasión para reventar. Entonces cuando el Espíritu nos muestra cosas, uno puede entender, Dios mío, Señor, ¿qué le pasó a esta persona? Pero cuando se topan dos de esos, ahí hay que apartarse porque empiezan a discutir, a decirse cosas y a tirarse cosas. Eso es lo que hace la revelación del Espíritu. Nos empieza a enseñar el porqué de las cosas. Mire, uno se empieza a dar cuenta de lo que pasa en la política, en la religión, en todo eso. Que se da cuenta de que esas son nada más cosas para sacar dinero, para hacer fama. Todas estas personas que andan haciéndose grandes, como decía ahí en Hechos 8, que andan buscando saciar su propio vientre. El único grande es el Señor. Y ahí todos nosotros estamos en el mismo plano. Dice ahí la palabra de que, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y no está hablando acerca de un misterio de ocultismo, sino que está hablando acerca de la salvación que Dios tenía preparada desde antes de la fundación del mundo. Y como ahora nosotros somos salvos por el misterio de Cristo revelado hoy, ¿verdad? Donde la salvación ha sido manifestada en Cristo Jesús. ¿Por qué
¿Por qué es que la idea de Dios está tan grabada en las personas? ¿Por qué es que tantas personas creen en la salvación de Cristo Jesús? Tenemos que entender de que esa pregunta tiene que ver con la naturaleza del Dios que nos hizo. ¿Por qué es fácil a la persona entregarse al Señor? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela todo esto. Mire, cuando uno lee la palabra de Dios, no debe leerla como un libro. Ya leí 3 capítulos. No, esto es: Señor, háblame. Señor, manifiesta tu voluntad a mi vida. Padre Santo, que pueda aprender algo. Señor, quiere revelarnos estas cosas. Dice ahí: es honra del rey escudriñarlas. Hay personas que pasan por la vida y no se dieron cuenta que vivieron, hermano, hermana. No se dieron cuenta que pasaron. La vida es de ponerle atención, las personas es de ponerle atención a la palabra de Dios. Hay que ponerle atención. Muchas personas andan por la vida haciéndose esas preguntas. Ya andan leyendo libros y tonteras. Recuerdo hace un tiempo había un video, se llamaba El Misterio o El Secreto, no me acuerdo cómo se llamaba. El Secreto, ¿verdad? Y no les puedo decir, ustedes tienen que verlo. Decía, esa era esas son embaucadores. Lo que tienen que hacer es venir a leer la palabra de Dios, decirle: Señor, revélame. Padre Santo, Señor, solo en ti confío. Mira, ahí en Romanos decía: mire, cuán insondables, inescrutables las riquezas en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la vida. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Hermano, hermano, y cada uno de nosotros tiene que contestar esas preguntas. Aquellos que tenemos hijos, pasar ese conocimiento. La palabra dice ahí: mire, yo he caminado por la vida, he llegado a ser viejo, y les puedo decir una cosa. Dice que no hay hijo de Dios, no hay persona que tema de Dios, que su descendencia mendigue pan. Mire, cuando uno ama al Señor, cuando uno anda en el Señor provee. El Señor es fiel. Pero eso viene a través de caminar con el Señor. Viene a través de esa revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a caminar en la vida. Nos enseña cómo tratar a las personas. Cristo Jesús dice: mire, el segundo mandamiento más importante es amar a su prójimo como a usted mismo. Es el segundo mandamiento más importante. Después de amar a Dios, cada uno de nosotros tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Esa es la revelación de Dios. Vamos a terminar. Romanos 16, versículos del 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, o sea, Dios, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí Pablo concluye y dice: mire, este misterio no está hablando acerca, le vuelvo a repetir, no está hablando de algo oculto en términos de ocultismo. Está hablando acerca de
la llegada de los tiempos en Cristo Jesús. Dice ahí, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Esto no es para una o dos personas. La profecía de Dios no es algo de interpretación personal, no es algo restringido. Dios ha hecho esto para todos nosotros, toda persona que realmente, honestamente, se esté preguntando esas preguntas que hicimos. El Señor se las va a contestar. Dios mío, Señor, si tú eres real, manifiéstate en mi vida. Si esta palabra es real, Señor, háblame. Padre Santo, Señor, aclara estas dudas que andan en mi mente. Si uno realmente, honestamente está buscando esas preguntas, el Señor la va a contestar. Uno al leer la palabra, el Espíritu Santo le va a revelar estas cosas. Una vez conocí a una persona que estaba desilusionada con la iglesia. Estaba desilusionada con la iglesia porque en su mente esa persona ya lo sabía todo. En su mente. Si alguien leía un capítulo, decía, ese ya lo leí. Y no entendía de que la revelación del Espíritu viene, si alguien lee un capítulo, el Espíritu viene a confirmar aquello. No es coincidencia de que esta persona esté leyendo este capítulo y yo lo esté leyendo también, el Señor me está hablando. Pero la persona que está desilusionada con Dios, que no está abierta a Dios, le haya un pero a todo, le haya un problema a todo, todo le cae mal, a todo le haya tropiezo. Pero la persona que está buscando de Dios, un verso le confirma que Dios está en su vida. Un verso comienza a hablarle a esa persona. Dios mío, esto era lo que yo necesitaba. Padre Santo, en esa palabra era lo que yo estaba preguntando tanto tiempo. Pero la persona que está desilusionada, a todo le haya problema. Dice ahí la palabra, se ha dado a conocer a todas las gentes. La revelación de la palabra, la revelación del propósito de Dios, es para todos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no quieren. ¿Por qué? Porque quieren vivir su vida en el mundo. No quieren atender al llamado de Dios. Entonces le hayan problema a todo. Le hayan problema a todo. Esta revelación es para todas las personas. Dice ahí, para todas las gentes. La persona que esté buscando de Dios se va a saciar. Va a sentir esa paz, va a sentir si esto es lo que yo andaba buscando. Dice ahí, es honra del rey. Ese es el tema de la predicación. Es honra del rey escudriñarlo. Es honra suya, mía, el escudriñar estas cosas. Dios las ha ocultado, Dios las ha cubierto. Pero si usted anda buscando, es para su beneficio. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas, vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, Señor, que tu palabra, Señor, halle cabida, halle un lugar en todo corazón aquí, Padre Santo, Señor, que sea tu palabra, Dios mío, Señor, confirmando, Dios mío. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú revelando, Dios mío, tu voluntad, Señor, en cada una de estas preguntas, en este lugar, en esta iglesia. Padre, seas tú confirmando como con tu espíritu, Padre, en tu poder, en tu potestad, a cada alma, Señor, tu relación con cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, seas tú manifestando tu voluntad a cada persona, Padre,
Seas tú clarificando, aclarando las cosas, Dios mío, Señor. Padre, revelando lo que tú tienes para cada persona, Señor. Lo que quieres, demandas de cada persona, Padre. Dios mío, Señor, que esta palabra, Dios mío, Señor, sea un llamado para cada uno de nosotros, Dios mío. Padre, para afirmar nuestros caminos en ti, Señor, para afirmar nuestros pasos en ti, Señor. Padre, que podamos, Dios mío, Señor, tomar una decisión segura de seguirte, Padre. Que no vacilemos entre dos pensamientos más. Padre Santo, Señor, que podamos, Señor, atender a tu llamado, Señor. Padre, que saquemos de nuestra vida todo aquello que va en contra de tu palabra, Señor, que nos aleja de ti. Padre Santo, Señor, ayuda a tu iglesia, bendice a tu iglesia, Señor. Llénanos de tu espíritu, Padre. Padre, llénanos de esa paz que solamente Cristo Jesús puede dar, esa paz que el mundo no puede dar. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos la honra, la gloria a ti, Padre. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas. El miércoles tenemos estudio bíblico, es el último estudio que vamos a tener en el año.